Ramiro Chávez, que desde Colonia Carolla vamos a hablar con él. Buenos días, Ramiro, ¿cómo va? Buen día, Juanjo, y buen día a toda la audiencia de La Voz Chuncana. Aquí, bueno, ya son varios jueves que estamos manteniendo el mismo horario, así que bien por el pueblo y también por la columna de Ciudad Campo. En este caso, Juanjo, vamos a comentar un poquito de tradiciones, prácticas que son comunes, sobre todo en los pueblos andinos, en las comunidades campesinas y serranas, que tiene que ver con la época del año, que es lo propio con el Inti Raymi, que es la celebración del sol, de la cultura andina, sobre todo. En varios parajes de Córdoba se realizan las actividades y tal como pasó también con la ceremonia de la Pachamama, también se va practicando y extendiendo esta conmemoración, que recientemente fue el 21 de junio y es el día la noche más larga del año, ¿no? Del 20 para el 21, coincidiendo ahí con el equinoccio de invierno. Y bueno, sumamos esta fecha importante para los pueblos originarios, para la cultura andina y también de a poquito también para toda la sociedad, porque ya es algo más común que se conmemore también esta fecha. Y bueno, no sé si hay, por ejemplo, en la zona norteña, en la región de Chilín, se realizan estas prácticas. No está tan consolidada, no está acá se vincula más al 1 de agosto, o sea, en convivencia con la madre tierra, algunos, bueno, con la excusa, Gonzalo, de la grapa, ¿viste? O de la caña. Está más para ese lado, pero últimamente, por ejemplo, ahí con el laburo que viene haciendo Relato del Viento, en las escuelas, se empieza a tratar de vivenciar lo que es el sol que se mueve, ¿no? Que dicen el sol que baila. Claro, justamente en esta época del año hay como una parte cultural y astronómica, en donde entre el 21 y el 24 se empieza a tener esa práctica que antes era muy común en diferentes parajes, en el campo, que era en las mañanas, apenas estaba amaneciendo, bueno, sentarse frente al sol y lo que se dice por ahí, que el sol baila en ese momento. Y en esa práctica lo que se suele hacer, o se solía hacer sobre todo en la familia, con los más chicos, era que había que lavarse la cara para ir a ver el sol que baila, porque eso nos permite un año fructífero, positivo y demás. Así que en este caso, como lo nombraba la gente de Relato del Viento, que son conocidos tanto acá como allá también en Yanfune, con diferentes cursos, capacitaciones y escuelas. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar un audio del Pablo Rosalía. ¿En qué consiste esta práctica del ver bailar al sol? Que, como decía, tiene que ver con el Inti Raymi, con el equinoccio de invierno y con el nuevo año andino, que en este año sería el 5531 el que se conmemora. Y bueno, hay Pablo Rosalía, comunicador, recopilador de sabores, bueno, también seguro de sabores, y de testimonios en lo que son la cultura campesina sobre todo. Nos explica un poco qué es este fenómeno de ver al sol bailar, y también después vamos a compartir algunos testimonios de gente de los pueblos de la región que comentan cómo era lo tradicional hacer esta salida al amanecer para ver el sol bailar. Así que primero escuchemos a Pablo Rosalía. La cuestión del sol que baila tiene una dimensión astronómica por un lado y por otro lado cultural, ¿bien? La netamente astronómica
depende el año, yo no sé en este año, me contó un amigo ayer, el Carlos, que él había leído que, porque es así, mira, el tema es así. Llega un día en donde es la noche más larga, pero en los siguientes 2 o 3 días no es que la noche se va acortando y el día se va alargando, sino que el sol entra en una especie de batalla, por así decirlo, con la oscuridad, o sea, se detiene, es prácticamente imperceptible lo que avanza, el sol queda como detenido. De hecho, en esos días en donde el sol estaba detenido era donde se concentraban los ritos en todas las sociedades tradicionales. Y bueno, y luego al tercer día de ese sol que está detenido, sí, ahí empiezan esos segundos a ganar el día. Eso en cuanto a lo astronómico. Y me dijo este amigo que justamente a partir de mañana, la noche de mañana, ya la noche se empieza a cortar. Pero en cuanto a lo cultural, hay una fecha fija, más allá de lo astronómico, que es el 24 de junio a la madrugada, ¿bien? El día 24 de junio a la madrugada es el día que indefectiblemente y tradicionalmente los serranos y serranas se van a la loma más alta para ver al sol bailar. Siempre el 24. Ese es el día de San Juan también. El día de San Juan es una festividad cristiana, pero construida sobre un rito pagano europeo, en donde se conmemora justamente acá en el hemisferio norte, bueno, que el sol se retira, digamos, más allá de que venga el verano. Irónicamente viene el verano, pero en realidad el sol va iniciando su retiro. Entonces, bueno, justamente la festividad era también el día 24, porque a partir de ese día se empezaba a notar, de acuerdo a las mediciones antiguas, de que efectivamente el día, aunque muy, muy poquito y casi imperceptible, se empezaba a cortar. Así que bueno, ahí está la cuestión. Bueno, ahí lo escuchábamos a Pablo Rosali y a Ramiro hablando un poco del tema, aportándonos del sol que baila. Así es, Juanjo, ahí importante lo que dice Pablo en cuanto a esta unión que se da entre los ritos y la religiosidad cristiana, en este caso, emparentando un poco lo que es el Inti Raymi, la cultura originaria, con el cristianismo, que es muy común en el campo y demás, pegándose con la fecha de el día de San Juan, para el 24 ahora de junio, ¿no? Es así, creo que en algunos casos antes se hacían fogatas, bueno, se tenía más presente esa fecha y bueno, obviamente lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, ahí se entremezcla con lo originario y por eso decimos que si bien hay una fecha astronómica en lo que tiene que ver con el día más corto y la noche más larga, bueno, también en lo cultural y tradicional se unían ahí las dos prácticas y saberes. Para terminar, Juanjo, sí, en esta columna que nos adentramos ahí a conocer un poco más las culturas ancestrales y estas fechas que mencionábamos, nos vamos a ir con testimonios de gente, ciudadanos, vecinos, vecinas de la zona de bueno, de Chuña, del paraje La Mojacha, de Chuñahuasi, de Pozo Nuevo. Son testimonios recopilados por la Asociación Civil y Cultural Relato del Viento, en donde dan justamente cuenta de esas tradiciones que se daban en las familias del campo y bueno, un poco también explican a la audiencia qué era lo que había que hacer, a qué hora, en qué situaciones. Bueno, así que los presento a los testimonios y ya con eso nos vamos despidiendo. Vamos a escuchar a Roque y Ramona Vergara de Chuña en primer lugar, después
Selmina Monge, del Palacio La Mojarra en Chuñahuasi, y Rafael Gómez de Pozo Nuevo. Así que nos adentramos y aprendemos un poquito más en las prácticas y las culturas ancestrales y en muchas oportunidades también que están bien presentes todavía, arraigados en algunas familias. Muy bien, vamos a escuchar entonces, Ramiro. Bueno, un abrazo grande, Juanjo, y nos volvemos a encontrar la semana que viene con esta columna de Ciudad Campo, y buena semana ahí para toda la audiencia de Radio Pueblo y la gente de La Voz Chuncana. Saludo grande. Saludos, chau chau. Vamos a escuchar entonces los audios de Gonzalo, que nos comparte Ramiro. Yo te voy a decir una cosa. Completar la columna. Yo siempre dije, algún día me voy a fijar bien. Es cierto. Yo lo he visto, es como se hace así. ¿Sí? Sí, como se está haciendo así. El 4 de junio, el día después. Sí, por supuesto, estamos hablando de ese día. O sea, el sol está como bailan, porque me decían que el sol baila. Y que ese día que hay que lavarse la cara antes que el sol aparezca, que está bendita el agua. Sí. A mí me sabían contar que ha sido mi viejo o mi abuelo. Bueno, levanten temprano porque se laven la cara porque el agua está bendita. No sabían decir, por ahí lo levantamos temprano, por ahí no. Y fíjese cómo baila el sol, me decían ellos. Entonces nosotros íbamos y es cierto, hace así el sol. Y se lo puede mirar. Directamente. Sí, se lo puede mirar porque está como... O sea, no está fuerte como sea. Está grande y está como haciendo así. Bueno. Y yo lo que te voy a decir, que yo me fijé también, cuando se va a poner el sol ese mismo día también hace el mismo problema. Y fíjate, un día cualquiera, cuando vos estés por ahí en algún alto, que vos estás por salir el sol, observalo. A observarlo antes que vos veas eso. No. Vos lo tenés que estar viendo a la salida, cuando va saliendo. Y ahí es un rato, es un ratito, es unos pocos minutos. Y después cuando se pone. De que lavarse la cara antes. Sí, mi viejo. ¿Y qué es lo que decían los viejos antes? ¿Cuál es la explicación que le daban antes de que el sol te alumbraba? ¿Vos has escuchado alguna explicación? No, porque quiere el día de San Juan, nada más. Claro. Mirando con salir el sol, parece que bailaba en San Juan. Yo ¿qué le puedo decir que tengo unos 8 años, 9? Como todo es como si fuera más, el 24 es como si fuera que más hace así. Y que usted vio que casi el sol no lo mire, no lo puede mirar de frente, sin tener alguna cosa. Y en cambio ese día sí, se lo mira, se lo puede ver. Y se lo puede, que hace así, cosas, y entonces frente al sol, ponerse a bailar. Yo lo hacía. Y eso es lo que me decía el viejo y yo lo hacía con creencia. ¿Y era para aprender a bailar que se hacía eso? Para aprender a bailar. Gracias a Dios todavía cuando puedo bailar. Sí, bailo.